Bueno, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas todas a esta clase que estamos teniendo sobre Introducción al Antiguo Testamento. Esta es una materia que evidentemente pretende abarcar un marco referencial. Creo que lo poquito que hemos podido ver ya es suficiente para darnos cuenta que el acercamiento que hemos tenido como lectores de la Biblia, como cristianos, como estudiantes de la Biblia, ha sido sumamente muy limitado. Nos hemos dado cuenta que sumergirnos al Antiguo Testamento es sumergirnos a un vasto mundo de aproximadamente 10, 11 siglos y, eh, y que evidentemente pues eso representa un gran desafío. No solamente, hermanos, fíjense, no solamente para la predicación, porque yo siempre los voy a animar y siempre les voy a pedir, e incluso, si ustedes me permiten, se los voy a exigir, este, tenemos que predicar sobre el Antiguo Testamento, ¿ok? Tenemos que predicar. Entonces, pero ya es un desafío predicar sobre una serie de literatura, de textos que encierran en sí mismo un gran, pues un gran desafío, ¿no? Sino no solo es en el ámbito de la predicación donde nosotros somos confrontados a profundizar en el libro en los libros del Antiguo Testamento, sino también en nuestra exégesis, ¿no? En nuestra interpretación bíblica. Y darnos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que sumergirnos al texto bíblico requiere un gran esfuerzo exegético y hermenéutico de parte de los estudiosos de la Biblia. Nosotros ahora estamos ya en el umbral, hermanos, de dejar de ser simples lectores para convertirnos en profundos estudiantes. Esto nos debe motivar siempre a la curiosidad, a la pregunta, a la investigación, pero jamás apartarnos del temor de Dios, jamás apartarnos de la iluminación que el Espíritu Santo haga de nosotros para entender el texto sagrado, ¿no? Y entonces, bueno, creo que una vez que investigamos y entendemos con profundidad, hacemos una exégesis, una interpretación correcta del texto, entonces lo vamos a poder predicar, ¿no? Y la iglesia se va a beneficiar y va a seguir siéndose motivada a no solamente conformarse con con la ballena, que ese es otro gran problema. La ballena es como la manzana, ¿no es cierto? Todos, incluso nuestros niños, los ponemos a dibujar una ballena y pensamos que fue una ballena la que se tragó a Jonás. Y eso nos indica, hermanos y hermanas, pues que estamos muy lejos de ser estudiantes serios de la palabra, porque ni fue una manzana y tampoco fue una ballena. Ujú. Y bueno, eso entonces nos desafía, ¿no es cierto? A que ustedes como maestros, maestras consagrados, pues puedan, pues podamos transmitir una mejor información, igual en la prédica, ¿no? Imagínense, hermanos, yo les voy a predicar hoy sobre Jonás y la ballena. Bueno, ya desde ahí estamos mal. Tendremos siempre que decir, les voy a predicar sobre Jonás y el gran pez, ¿no? El gran pez. Bueno, ¿qué, ¿qué hemos aprendido hasta ahora, hermanos? Permítanme hacerle una pregunta, ¿no es cierto? Tanto para mis hermanos y hermanas que han estado presentes en las clases en vivo, como para quienes están viendo las grabaciones. ¿Qué hemos aprendido? ¿Mm? ¿Qué es lo más significativo hasta ahora de lo que nosotros podríamos entender? Hemos visto tres grandes temas. Vamos en el tercero, ¿no? Estamos desarrollando el tercero. El primero fue básicamente un contexto histórico de mirar todos los acontecimientos, tanto históricos como religiosos o de fe, que encierran el Antiguo Testamento, ¿no? Evidentemente no pretendo preguntarles ahora todo el recorrido que hicimos de más de 10 siglos, ¿no? Pero bueno, eso lo vimos y debemos tenerlo muy claro. Luego, el segundo gran apartado que vimos ya en clase es cómo enfrentar o tratar de dar algunas respuestas acerca de los problemas que nos presenta o tenemos enfrente al momento de leer el Antiguo Testamento. Y hoy estamos transitando la tercera parte de la cursada que tiene que ver con
los valores que encierra el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento no es un conjunto de libros primitivo, ni terrorífico, ni sangriento, ni cruel, ni despiadado, ni nada por el estilo, sino tiene que ver otras. Así es que, de manera muy rápida, quisiera preguntar hoy a la clase, los que están mis hermanos en vivo y los que quieran escribir y no quieran hacerlo de viva voz, bueno, escríbanlo en el chat. Pero me gustaría saber qué, hermanos, qué estamos aprendiendo, ¿no? Porque si no, nos regresamos. Empezamos de cero. Cuéntenme un poquitito. Nadie ha aprendido nada, hermano, entonces tengo que cambiar de profesor. Cuando el alumno no aprendió nada, entonces el profesor no es muy bueno. Lo que estaba mirando, pastor, que como Dios, nosotros pensamos siempre que Dios es un Dios castigador, ¿no? Que siempre en nuestras maneras de pensar, pensamos siempre que Dios no nos queremos acercar porque tenemos miedo que nos castigue. Y no es así, sino que es una revelación de amor, pero de otra manera, ¿no? De otra manera se Ujú. acercaba Dios a su pueblo, de diferentes maneras. Eso como podía entender, hoy estaba mirando las grabaciones porque estaba atrasado con las Ok, grabaciones y todo. ok, muy bien. El concepto del amor en la per- atribuido a Dios le da un sentido muy diferente a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Más que el Dios terrible o terrorífico, ¿no? El Dios iracundo, enojado, eh, el lado paternal de Dios es uno de los lados menos explotados que hemos tenido del Antiguo Testamento. Más lo explotamos en el Nuevo, ¿no es cierto? Pero muy poco en el Antiguo Testamento. Ujú. Entonces, mi propósito es rescatar la imagen verdadera de Dios que tiene en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Gracias, Norma. Muy bien. Excelente apreciación respecto de cómo debemos dejar de pensar en ese Dios castigador. Y hoy voy a hacer alguna precisión al respecto, pero enfocarnos en el lado paternal de Dios. Hermana Alcira. Bueno, me gustó mucho lo que vimos sobre los valores del Antiguo Testamento, que usted lo calificó como fascinante y tremendo a la vez, eh, y de los cinco adjetivos, que eran la compasión, la clemencia, la paciencia, la misericordia y la fidelidad. A pesar de que en esa parte del Antiguo Testamento, o sea, era la historia relata como muy cruel, muy sangrienta, por otro lado tenemos el verdadero Dios, que es un Dios de amor, un Dios misericordioso, como dice el Salmo 145, que usted nos terminó de leer ese día, y bueno, eso fue como, me quedó muy grabado esa parte, que me llegó mucho. Gracias, gracias, Alcira. La autodefinición de Dios, ¿no? Cómo Él se revela con estas adjetivaciones múltiples, ¿no? Que tienen que ver con la compasión, la misericordia, la fidelidad, ¿no? La verdad que nos presentan un nuevo paradigma, no solo de conocer a Dios. Mire, hermanos, esto es muy sencillo. Si yo no conozco a Mario, ¿no? Y yo solo lo veo por la cámara, pues voy a ver a un hombre muy serio, muy así como que muy enojón, ¿no? Muy argel. Ahora ya no, pues se sonrió, pero si lo pongo así, ¿no es cierto? Pues evidentemente mi relación con Mario va a ser muy distante, ¿no? Va a decir, hola Mario, ¿cómo andás? Bien, bueno, listo, chao. ¿Mm? Pero el hecho de conocer a Mario me permite tener un relacionamiento con él, ¿no? No solamente me permite decir, no es tan Argel, no, no es Argel, ¿no es cierto? Es un tipazo, ¿ok? Entonces, esa transformación del pensamiento que yo voy a tener de Mario, de Esther, de Norma, de todos los que están aquí presentes, ¿no es cierto? Cambiar mi pensamiento de lo que ustedes realmente son, me permite a mí
tener una relación más personal con ustedes. Me permite sonreír con ustedes, me permite hacer alguna que otra cargada, me permite decirles que pueden pasar la materia con un asado, una ensalada de mandioca, de papa y un vino, me permite hacerlo. Si no fuera así, créanme, yo no diría eso. Yo me reservaría y diría, no, bueno, listo, hasta ahí llego, ¿no? Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Mientras el cristiano no transforme su concepto de quién es Dios, no va a cambiar su relación con Él. No va a cambiar. Necesitamos transformar la mente, el concepto. Y cuando uno transforma, uno cambia el concepto, entonces la relación cambia igual. Y esto es lo que encontramos como valioso en el Antiguo Testamento. Cuando encontramos a este Dios compasivo, fiel, misericordioso, amoroso, etcétera, 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 cuando entendemos que el 4 jamás va a tener comparación con el 1000, la relación cambia, hermanos, cambia. Nuestro compromiso con Él cambia. Nuestra forma de hablar con Él cambia. Nuestras actitudes con Él cambian. ¿Ah? Y esto es algo muy valioso que agradezco a mi hermana Alcira que lo haya traído y que sea algo impactante para su vida. Muchas gracias, Alcira. Mi hermana Esther. Bueno, el referente eh, es parte de lo que dijo Alcira, en lo que habla de los 10 mandamientos, diciendo que Dios va a castigar a los padres en los hijos hasta la cuarta generación. Y bueno, justamente quería comentar eso, que uno no puede aceptar que Dios castigue por las generaciones siguientes a los hijos, sabiendo que es un Dios de amor, que quiere lo bueno para el ser humano y quiere que se salve, que dio su vida por nosotros y que todo lo ha hecho por amor. Y que, bueno, está muy buena la aclaración que hemos recibido de comparar la cuarta generación con las miles de generaciones, digamos. Muy bien, Esther, muy bien. Hoy voy a aclarar un poco eso porque uno de sus compañeros me hizo una pregunta. Yo se la quería responder en privado, pero dije, no, me parece que va a ser útil para la clase. Entonces voy a traer la inquietud a la clase para explicar un poquitito sobre ese punto. Y ahorita amplió mucho más de lo que decía mi hermana Esther en relación al mandamiento. Ujú. Muy bien, gracias, Esther. Nati. Bueno, de sobre el pueblo de Israel, de que Dios eligió al pueblo de Israel, pero que las raíces no están en lo que es el pueblo, sino que en la humanidad, en los Oh, orígenes. Y que, bueno, que el pueblo, que Dios sí favorecía al pueblo, pero que no es que lo favorecía y tampoco, o sea, que era un pueblo mimado, sino que era un pueblo que también sufría sus consecuencias cuando cometía sus errores. Y bueno, o sea, que teníamos que tener en cuenta es que y que una parte que nunca lo tuve en cuenta, que lo vi en la clase, es que eh, el pueblo de Israel no fue el único, que también sacó a otros pueblos a los filisteos y a los sirios, me parece ujú, que eran, sí, que sí. sacó de también, o sea, como sacó al pueblo de Israel, también favoreció a otros pueblos que no eran los Ujú, únicos. ujú. Muy bien, gracias, Nati. Gracias por recordarnos. Los cristianos no nacimos de Israel, ¿no es cierto? No somos una extensión de Israel. Los cristianos somos producto de la humanidad, ¿no? Nosotros nos retrotraemos a Adán y a Eva, ¿no? Ellos son nuestros padres y Adán y Eva no eran judíos bajo ninguna circunstancia. Entonces, esto es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nosotros no necesitamos ser parte de Israel para ser salvos. No necesitamos circuncidarnos, festejar ninguna fiesta judía para ser salvos, ¿no? Porque ahora nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios en Adán y Eva, ¿no? Y es muy interesante. Y lo que puntualizas es cierto. Vamos a ver en los siguientes valores, voy a precisar mucho más
el tema del amor de Dios hacia las otras naciones. Interesante, ¿eh? Es muy, muy asombrante el testimonio que aparece en el Antiguo Testamento sobre ese tema. Gracias, Nati. Muy bien, ¿alguien más? ¿Mario? Sí. Bueno, primero no le voy a hacer más caso a mi señora porque ella dice que yo deje que los otros hablen primero y hablaron sobre todo lo que dimos en la clase. Ya no te dejaron nada, Mario. Ya no me dejaron nada. No, por ahí yo quisiera puntualizar dos puntitos ahí más que por ahí los vimos, que eran las diferencias de los dos relatos de la creación, ¿no es cierto? Que habíamos visto que era algo que por ahí yo no lo tenía muy visto y que sí que me gustó mucho. Y también de los milagros, ¿no es cierto? Donde teníamos el ejemplo ahí, lo del maná, ¿no es cierto? Que por ahí hay dos historias, una por ahí más, no me viene la palabra, más pomposa y otra más realista, por ahí Ujú. decirlo. Eh, esas dos cosas me quedaron también muy grabadas y además, ¿no es cierto?, lo que por ahí los compañeros ya habían dicho, Ujú. así que estuvo muy lindo y de mucho provecho lo que habíamos aprendido hasta ahora. Bueno, Y bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a la clase. Ya me estaba preocupando que a lo mejor el profesor era muy trucho y tendríamos que cambiarlo, pero bueno, me han dado un poquito de aliento para que no me vaya tan pronto. Bueno, uno de sus compañeros me hizo una pregunta muy interesante. Insisto, pensaba contestarle en privado a él, pero me parece que sería útil a la clase a todos compartir esto. Bueno, él me comentaba, ¿por qué en el mandamiento, en Éxodo 20, aparece esta indicación de la cual hablamos en la clase pasada, que tiene que ver con, dice el mandamiento, este, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos? ¿Mm? Bien, entonces estamos ante la presencia de un mandamiento de los 10, o de uno de los 10 mandamientos más importantes que nosotros reconocemos como válidos, ¿no? Y que no han sido abrogados ni quitados. Su compañero decía que él estaba de acuerdo en la interpretación que dábamos de que no hay maldiciones generacionales, de que no existe bíblicamente el hecho de que el hijo tenga que pagar por el pecado del padre, del abuelo o del bisabuelo, ¿no? Sino más bien, como dijimos, cada uno es responsable de su propia, ah, pagar las consecuencias de sus propias decisiones. Pero la pregunta era, ¿por qué entonces aparece una indicación de esta naturaleza en uno de los mandamientos, ¿no? Que para nosotros entendemos que los 10 mandamientos son muy importantes, la ley moral de Dios que no ha sido abrogada, que no ha sido quitada, etcétera, etcétera. Bien, debemos entender algunas cositas antes. Los 10 mandamientos, hermanos, para efectos de su estudio y de su aplicación, eh, se han dividido, ¿no? O se dividen en dos grandes bloques, uno de manera vertical y otro de manera horizontal. El primer bloque de los 10 mandamientos, de manera vertical, abarcan del primer mandamiento al cuarto mandamiento. Y el segundo bloque, de manera horizontal, abarcan del quinto mandamiento al décimo mandamiento. ¿Por qué estos dos grandes bloques o grupos que encontramos en los 10 mandamientos que les he dado yo la denominación de horizontal y vertical? Los primeros cuatro grandes mandamientos que aparecen en la ley de Dios, hermanos, se dice que están de manera vertical porque establecen la relación entre Dios y el hombre. Por eso es vertical, porque va en función de la divinidad. Ajá. Entonces, estos primeros cuatro grandes mandamientos, el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Habla de la divinidad, la responsabilidad que tiene el hombre para con Dios. Y le dice,
Pues no, ningún Dios, porque yo soy Dios. En el segundo mandamiento lo mismo dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, etcétera, etcétera. ¿Mm? No hay nada que se pueda comparar a Dios. Y sigue hablando de manera vertical de la función o de la relación que existe entre Dios y el hombre. El tercer mandamiento, ¿no es cierto? No te inclinarás a ella ni las honrarás. Perdón, el tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Es el tercer mandamiento. Vuelve otra vez. ¿Cómo tiene que ser la relación del hombre para con Dios? Ajá. Y el cuarto mandamiento viene a ser lo mismo, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Dios trabajó tanto tiempo y después descansó. Okay. Entonces, estos primeros cuatro mandamientos deben entenderse, hermanos, en una profunda responsabilidad y relación que tiene el ser humano para con Dios, para con el creador de todo cuanto existe. Por eso es vertical, ¿ok? Es de manera lineal, de abajo hacia arriba. ¿Mm? Y los mandamientos del quinto al décimo es de manera horizontal, ¿no es cierto? Es una línea, porque esos mandamientos tienen que ver no en función de Dios, sino en función del prójimo. ¿Mm? Es cómo yo tengo que relacionarme con el prójimo. ¿Mm? Por eso dice el primero, honra a tu padre y a tu madre, es decir, tiene que ver con tu prójimo, ¿no? No matarás, pues tiene que ver con tu prójimo. No cometerás adulterio, pues tiene que ver con tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, esos mandamientos van a regular la función, ¿no? La relación entre pares, ¿no? Entre pares. Ahora, no nos metamos allí, vayamos al punto que nos ocupa. El segundo grande mandamiento, ¿no? Es donde se encierra esta aseveración que hemos dicho. Primero tendríamos que decir, hermanos, que este segundo mandamiento no es un mandamiento familiar en primera instancia, porque no está en el horizontal, está en el vertical. Entonces no tiene una connotación familiar. Y si no tiene una connotación, no tiene una intención familiar, ¿no? De decir el hijo tiene que pagar las deudas del padre y del abuelo y del bisabuelo, ¿no? Porque no va en esa función, no es un mandamiento, insisto, que tenga que ver con el prójimo, que tenga que ver con la familia. Tiene que ver en función de Dios, porque el mandamiento inicia, no te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, debajo de la tierra, no te inclinarás a ella. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual yo no tengo que inclinarme ante las imágenes, ¿no? Y el mandamiento me sigue dando la misma respuesta. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy el único, ¿no? Entonces, como yo quiero que vos te relaciones conmigo, quiero que entiendas, en primer lugar, ¿no es cierto?, que soy fuerte, ¿no? La grandeza de Dios va en función de decir que ninguna imagen tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no hacen, tienen pies pero no caminan, ¿no? El único que tiene el poder para crear con su palabra o con sus manos es Dios. Y lo segundo que viene es interesante el adjetivo, pero no viene en un función peyorativo, familiar, de celos incontrolables, de celos malos, de celos enfermizos, sino tiene que ver con un gran sentimiento de alguien que ama tanto a otra persona, ¿no? Que siempre no entiende cómo esa persona no acepta que sea su propiedad, que busque otros dioses. No, Dios no entiende por qué pasa eso, por qué el pueblo tiene que ir a, a buscar pellejos, perdónenme la comparación tan burda, ¿no? Pero Dios no entiende por qué el pueblo tiene que ir a buscar pellejos cuando hay carne en casa, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza. Entonces dice Dios, yo son mi propiedad y yo quiero que ustedes entiendan que yo soy Dios, ¿no? Ahora, para que ustedes se convenzan y no busquen a otros dioses, no hagan imágenes de otros dioses, no le rindan culto a otros dioses, para que ustedes se convenzan, quiero decirles que
Sí, mi santidad es capaz de castigar hasta la cuarta generación, pero mi misericordia llega hasta millares. Entonces, lo único que está haciendo el escritor sagrado, hermanos, es hacer una comparación entre la misericordia, ¿no es cierto?, y el castigo. No se está refiriendo a pecados del Padre, del Hijo y demás. Digo otra cosa más, ¿no es cierto? El hecho de que este mandamiento no sea un mandamiento familiar nos coloca entonces la pregunta de decir, ¿por qué Dios utiliza la figura del Padre? ¿Mm? No sé si ustedes se pusieron a pensar en eso, porque el mandamiento dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Por qué no el mandamiento dijo visito el pecado del bisabuelo sobre el bisnieto? Porque ahí es donde contamos realmente las 4 generaciones. Porque no dijo Dios, ¿no? Castigó la maldad del abuelo para con el nieto, sino que utiliza una figura que es la que él quiere rescatar, la del padre, ¿no? La del padre que cuando ama castiga y al que tiene por hijo corrige, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con el mandamiento no tiene que ver con un castigo que el hijo va a recibir por lo que hizo el bisabuelo, sino más bien es una comparación paterna de la figura paternal de Dios que requiere y que necesita que su pueblo entienda que para que no haga imágenes de cualquier otra cosa, ¿no? Entienda que su capacidad de castigo jamás se podrá comparar a su capacidad de amar. Su capacidad de amar como buen padre, ¿no? Que lo perdona, que lo acepta, que lo conduce. Hoy voy a tocar mucho más eso. Vamos a entrar un poco más profundo sobre este concepto, ¿no? Y eso es lo que el Señor le está dando como razón para que el pueblo no haga imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Por eso esta expresión que aparece en el mandamiento tiene que ver solamente por el número 4 y por el millar. Y que si aparece la figura o el nombre del Padre, ¿no es cierto? Es porque eso es lo que Dios va a hacer para Israel, va a ser un papá. Y esta clase me propongo explicar esta figura de papá y la figura del hijo de Israel. Pero, vuelvo a repetir, nada tiene que ver con maldiciones generacionales. Bueno, no sé si fui claro, hermanos. No sé si pude ser claro, si me di a entender. Si no, díganme y lo puedo volver a repetir. Atendiendo a la pregunta del compañero, que me pareció muy valioso y que hoy voy a retomar con mayor dedicación. Bueno, si quedó meridianamente claro por qué aparece esta expresión y que no se refiere a que el hijo va a pagar la consecuencia del papá, del abuelo, del bisabuelo o del tatarabuelo, sino más bien va en función de la relación del hombre con Dios, ¿no? Entonces vamos a pasar a un segundo valor que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Hablen ahora o callen para siempre y jamás. ¿Ah? Muy bien. Entonces, abróchense los cinturones de seguridad porque vamos a despegar. Ajá. Y vamos a entrar a una tipo de turbulencias que van a sacudir nuestros paradigmas y nuestras ideas preconcebidas que tenemos de Dios. Y sobre todo que a veces hemos mal aprendido, hemos mal entendido y que necesitamos alinearlas al texto sagrado. ¿Ok? Bueno, voy a presentar la pantalla para que nos guiemos con la presentación. Muy bien, ¿pueden ver? ¿Ya se mira la presentación en sus computadoras? ¿En sus dispositivos? ¿Se ve? Buenísimo. Muy bien. Acuérdense, hermanos, ustedes métanse a la clase. Al final tenemos un tiempito de preguntas y de respuestas, ¿no? Pero si en el transcurso de la clase usted
no entiende algo, qué sé yo, no estoy siendo lo suficientemente claro. A veces el profesor explica como si el alumno ya supiera, porque como uno ya lo más o menos lo masticó, ¿viste? A veces uno explica como que el alumno ya aprendió, pero no siempre es así. Así es que por favor, métanse tranquilamente a la clase, activen el emoji que tiene en la manito o abran su micrófono y digan, hermano Abraham, como sea, quiero preguntar. ¿Ok? Siéntanse siempre con esa confianza, siempre, siempre. Jamás, jamás se queden con la duda. Ujú. Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora en esta clase? Seguimos viendo los valores fundamentales, profundos, teológicos que encierra el Antiguo Testamento en función eminentemente de su autor, eminentemente de el Señor, de Yahvé, de Jehová, el Dios nuestro. Entonces, ¿qué nos vamos a abocar en esta clase? Vamos a entender, hermanos, que el Dios al que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento es un Dios que ama y es un Dios que perdona. Estos dos conceptos, a la luz del Nuevo Testamento, podrían no parecernos tan revolucionarios, ¿no? Aunque sí, son revolucionarios, pero evidentemente a la luz del Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta cómo la capacidad de amar a Dios es tan incomprensible para nuestros razonamientos que ahí entra uno en duda, en crisis y decir, ah, ahora entiendo que no entiendo el amor de Dios. Ajá. Y saben qué, hermanos, yo me alegro, yo festejo de que ustedes y yo no alcancemos a comprender la magnitud del amor de Dios, ¿no es cierto? Porque creo que entender el amor de Dios y su perdón no es para ser estudiado, sino para ser vivido. ¿Mm? El amor y el perdón de Dios no debe vincularse a discusiones académicas o teológicas, sino más bien a vivencias del corazón y de la fe. Y que creo que es allí el mejor terreno donde alcanzamos meridianamente a comprender y entender el amor y el perdón de Dios. El profeta Oseas, uno de los grandes, grandes profetas que su ministerio estuvo enfocado mayormente al reino del norte, ¿no? Es quien mejor ha expresado, mejor ha pintado el cuadro de la lucha interna, de esa lucha, hermanos, que tiene Dios dentro de sí mismo cuando Él se ve forzado a castigar, ¿no? Ustedes tendrían que leer todo el libro del profeta Isaías, Oseas, perdón, para poder entender y comprender esta tensión permanente que existe, no en el pueblo, hermano, porque el pueblo está pecando, ¿no es cierto? El pueblo ha hecho lo que bien se le antoja, ¿no? Ha hecho altares a Baal, ha rendido cultos a Astaré, ha sacrificado a sus hijos, ha hecho lugares altos, en fin, en fin. La atención, hermanos, no está en Israel, no está en el pueblo, no está en las naciones paganas, ¿no es cierto? La atención de esta lucha interna de decir, tengo que castigar, ¿debo castigar o debo amar? Este profeta maravilloso del Antiguo Testamento nos demuestra, hermanos, en el capítulo 11 principalmente, las relaciones entre Dios y el pueblo como las de un padre con su hijo. Aquí es donde empieza, queridos hermanos, a entenderse perfectamente el concepto que atraviesa el mandamiento cuando habla de los padres sobre los hijos. Ajá. Porque no tiene que ver con los actos, sino más bien tiene que ver con las funciones. Ojo con esto. El hecho de hablar de un padre y de un hijo no tiene que ver con la acción, ¿no?, que hace el hijo para con el padre, sino más bien la función que tiene el padre para con su hijo y el hijo para con su padre. En el capítulo 11 del libro de Oseas, ¿no?, que yo los invito
los invito, los animo a darle una leidita al capítulo 11. Si no quieren leer todo el libro profético, bueno, lean solamente el capítulo 11. Se van a dar cuenta, queridos hermanos y hermanas, que desde un principio, al inicio del capítulo, encontramos la mejor expresión de amor que tiene un padre, ¿no? Y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Él lo ama. Fíjense, el primer adjetivo dice, yo lo amé, ¿no? Es un Dios que ama, pero también es un Dios que llama. Yo de Egipto, ¿no? De la esclavitud, lo llamé. ¿Mm? Vemos dos adjetivos. Es la función de Dios como Padre hasta este momento que tiene Dios para con Israel, ¿no es cierto? El reino del norte es un, Dios, un papá, un Dios que ama. El amor está presente, pero también es un Dios que no deja olvidado, sino que llama. El versículo 2 dice, espero que estén teniendo la Biblia abierta y leyendo con sus ojos el capítulo 11, háganlo también los que están viendo la grabación. No, no se queden solo escuchando, por favor les pido eso. Tomen su Biblia, abran su Biblia, subrayen su Biblia, marquen su Biblia, hagan lo que sea, pero por favor, no solo escuchen, ¿ok? Bien, el versículo 2 del capítulo 11 dice, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Entonces vemos aquí ahora la función del hijo. El padre llama, ¿y qué es lo que hace el hijo? Se aleja, ¿no? Se aleja. Cuanto más lo llamaba, dice Dios, él mucho más se alejaba. Qué figura tan triste, ¿no es cierto, hermanos, hermanas, alumnos? Qué aspecto más doloroso cuando vos querés acercarte con alguien y esa persona termina alejándose mucho más de ti. Dice, sigue diciendo el versículo, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Se dieron cuenta que dijo el mandamiento? No te harás imagen de ninguna semejanza que ta. ¿Por qué? Porque yo soy un papá que te llamo, soy un papá que te ama y que no te quiero compartir con nadie, por eso soy celoso. ¿Qué hizo el pueblo como hijo? ¿No? Como ese hijo que Dios llamó, pues es un hijo que termina siendo todo lo contrario, ¿no? Tiene sus propios ídolos y sacrifican al Dios de la fecundidad. Versículo 3 dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Es un papá, hermanos, que le enseña a andar con paciencia a un hijo que apenas es un bebecito, ¿no? La figura más enternecedora que tenemos en la vida es cuando un papá toma a su hijo chiquitito la mano y con paciencia lo enseña a caminar. Bueno, eso era Israel, ese era Dios para Israel, lo tomó en los brazos, ¿no? Y lo enseñó a andar. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo? Y no conoció que yo le cuidaba. El pueblo, como hijo, no comprende a su padre, ¿no? No comprende a su padre, no lo tolera, no lo acepta, lo rechaza, ¿no? Lo condena. Versículo 4. Versículo 4. Estamos en el capítulo 11. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Es un Dios, hermanos, que hace todo lo posible y lo imposible por atraer a su pueblo, con cuerdas de amor, ¿no? No, el lazo no es para castigar, el lazo no es para maldecir, para destruir, ¿no? El lazo es para sujetar con amor, ¿no? Sujetar con amor y que no se vaya, ¿no? Es como hoy vemos muchos padres que a veces son juzgados porque salen a pasear con sus hijos y los hijos es como un tipo pechera o algo así, ¿no?
y con una correa los traen como si fuera un perrito, ¿no es cierto? Y muchos sectores de la sociedad dicen, no puede ser, no puedes llevar así a tu hijo. ¿Y qué dice el papá? Prefiero llevarlo así a que me lo roben, ¿no? A que se pierda, a que yo ya no sepa más de él, ¿no? Muchos niños se han perdido así, se los han robado de esa manera porque están lejos del cuidado del padre o de la madre, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Dice Dios, no me importa lo que me digan, pero yo prefiero tenerte atado a mí antes de que te me pierdas, ¿no? Esa es una muestra de amor maravilloso. Dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, yo no quiero, ¿no? No quiero. Este, ah, dice, sino que así, sino que en el asirio mismo será su rey porque no quisieron convertir. El padre, hermanos, que se inclina para darle de comer a su hijo, ahora recibe de parte del hijo el rechazo profundo, ¿no? Y le dice el hijo, yo no quiero nada de ti. No confía, ¿no? No confía el pueblo en Dios. Fíjense entonces, hermanos, cómo esta figura del padre y del hijo, muy propio del texto, que si bien es cierto, no es un texto familiar en ese sentido, en cuanto a las funciones que deba, en cuanto, perdón, a las consecuencias que tiene, sino más bien la figura que representa el padre y el hijo como tal, ¿no es cierto? Vemos profundamente la acción de Dios para con Israel. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Pasa algo interesante. Ajá. El hijo, que es Israel, se aleja, no comprende a su padre y no pone en él su confianza. Entonces, reúne Israel, según la ley de Moisés, reúne todas las características para ser un hijo rebelde. Ajá, un hijo rebelde. Y según la ley, hermanos, el hijo rebelde tiene que morir. Este es un texto sumamente paradigmático, ¿no? Está presente. Hoy solamente lo voy a mencionar, después podríamos explicarlo cuando lleguemos a Pentateuco, explicarle en qué consiste este texto, ¿no? Pero, por favor, si alguien gusta leer para mí el capítulo 21 del Deuteronomio, del 18 al 21, se los agradecería, por favor. Porque esta era la ley. Ajá. Era la ley que evidentemente el pueblo del norte, el pueblo de Israel, conocía, porque era una ley dada desde los tiempos mosaicos. Ajá. Entonces, fíjense qué es lo que decía la ley en relación cuando un hijo era rebelde. Como en este momento el profeta Oseas nos está planteando que es Israel, o sea, es un hijo que no se, es un hijo que no quiere que el papá lo ame, es el hijo que se aleja cuando lo llama, es un hijo que no conoce cuando el papá lo está enseñando a caminar, es un hijo que no se deja curar, es un hijo que no entiende que Dios lo tiene atado con su amor, etcétera. Entonces la ley dice que tiene que morir. Por favor, si alguien lo tiene, quiere leer para mí, por favor, Deuteronomio 21 del 18 al 21. Permiso. Sí. Si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde, que no atiende la voz de su padre ni a la de su madre, y que no los obedece a pesar de que lo castigan, entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es testarudo y rebelde, no atiende a lo que le decimos, y además es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y así morirá, para que quites de en medio de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y temerá. Muy bien, gracias, mi querido Mario. Ok, al margen de que en algún momento anótenlo como una pregunta y lo vamos a ver posteriormente cuando lleguemos a los libros del Pentateuco, ajá, la ley era clara, ¿no? Si alguien tiene un hijo que es contumaz, es rebelde, es testarudo, que no obedece la voz de su padre, tiene que morir.
Entonces, hermanos, el profeta Oseas, que conoce perfectamente la ley de Moisés, ¿no? El pueblo de Israel, que conoce perfectamente la ley, cuando escuchan pues esta comparación, ¿no? De decir, el profeta Oseas está diciéndole al pueblo de Israel, ustedes son este hijo rebelde. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Dios lucha consigo mismo. Dios lucha consigo mismo, lo vamos a ver ahora con todas sus letras. Dios lucha consigo mismo y la misericordia finalmente, el resultado de esa lucha de entre aplicar la ley que existía en el Deuteronomio o pasarla por alto y perdonar es lo que vence, ¿no? Es lo que predomina en Dios. Y entonces, ¿qué es lo que vence? A la cólera, a la ira, al enojo, al descargo de la venganza hacia el hijo contumaz, pues es la misericordia. ¿Ah? Lo que el Señor dice a través de Oseas es todo lo contrario de lo que muchas veces se enseña desde nuestros púlpitos. Desgraciadamente, ¿no? Desde nuestros púlpitos hemos escuchado muchos mensajes en donde el predicador, el pastor, los miembros de la iglesia se han convertido ¿cómo se llama? En verdugos de los demás, ¿no? Hemos levantado la voz para juzgar, hemos levantado el dedo para señalar, hemos dicho, el tal tiene que morir, ¿no? Tal hermano pecó y bueno, se tiene que ir y tiene que ser desterrado y tiene que ser destruido, ¿no? Eh, Nos hemos convertido muchas veces en nuestros mensajes, ajá, del texto sagrado, que en nombre de Dios hemos condenado a las personas, ¿no? Cuando a veces ni siquiera son culpables, ¿no? A veces ni siquiera tienen un justo juicio, pero ya nosotros los juzgamos, los condenamos, los ejecutamos y todo, ¿no? Entonces, hay muchos que todavía son muy legalistas, ¿no? Que no entienden el concepto de la misericordia, ni del perdón, ni del amor, no lo entienden, no lo entienden. Y no lo entienden porque no conocen a Dios, no lo conocen, hermanos. Aquel que es muy piadoso, muy legalista, muy perfecto, hermanos, realmente no conoce a Dios. Ajá. Porque entonces vean ustedes cómo Dios contesta. Ajá. ¿Qué es lo que dice Dios? Y Dios dice, ¿cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré castigarte a ti, Israel? Ya, hermanos, ya desde ahí uno dice, no, no puede ser. Señor, vos lo tenés que dejar. Tenés que buscarte otro pueblo. Tenés que destruir a toda esta gente, ¿no? Que no ha hecho más que odiarte, despreciarte, abandonarte. ¿Y qué dice Dios? Dios no escucha la voz, esas voces, ¿no? Que dice, bueno, dejemos todo por la paz y busquemos algo nuevo, algo diferente. Y entonces Dios, hermanos, a través del profeta, inicia con esta pregunta. ¿Cómo podré? Pero fíjense, hermanos, que yo cuando llego a esta parte del profeta Oseas, siento un nudo en la garganta porque es la pregunta de alguien que está sufriendo mucho, ¿no? Es la pregunta de alguien que su corazón lo tiene destrozado, ¿no? Es alguien, Dios está pronunciando esta primera pregunta, ¿no? Con una voz tan quebrada, tan ahogada, ¿no? Tan dolorosa de decir, ¿cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo? No sé. No podría dejarte. No podría castigarte, Israel. ¿O podría hacerlo? Esa es la lucha que tiene Dios. Por eso está formulado en términos de pregunta, ¿no? No hay una afirmación, hay una pregunta. Y la pregunta abre a la duda, ¿no? ¿Cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré castigarte a ti, Israel? ¿Cómo? No sé, no sé, dice. Ahora, vean la respuesta. Vean cómo Dios, hermano, resuelve la situación. Y que creo que muchos de nosotros tendríamos que aprender de esto, ¿no? Me da un vuelco el corazón, dice el Señor. Se me revuelven todas las entrañas.
No cederé al ardor de mi cólera. No destruiré a Efraín. Hermanos, no puede haber cosa más poderosa, más impactante, más grandiosa y gloriosa de parte de Yahvé, que cuando Él dice, me da un vuelco el corazón. Mi corazón está profundamente destrozado. Mis entrañas se revuelven. Tengo un dolor de estómago, dice el Señor, no en términos muy nuestros, muy humanos. Tengo un dolor profundo en el estómago, un dolor que me dobla, un dolor que no lo soporto, un dolor que me angustia el alma, un dolor que es indescriptible, dice el Señor, un dolor que se transforma en enojo por todo lo que el pueblo está haciendo, ¿no? Es increíble esta expresión de parte de Dios, ¿no? Pero ¿y cómo lo resuelve el Señor? No cederé al ardor de mi cólera. Podría castigarte, Efraín, Israel, podría hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, ¿no? En un instante, en una milésima de segundo, ¿no? Dios podría destruir Israel, pero Dios no lo hizo. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Yo soy Dios y no hombre, ¿no? Soy Dios y no hombre. Ojalá podamos aprender mucho de que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos enojados destruimos a las personas? Acuérdense, cuando hemos lastimado a otras personas. Pero cuando nos toca a nosotros juzgar a alguien, ahí somos duros, somos crueles, no nos tentamos el corazón, levantamos actas, hacemos reuniones, traemos al sobrevedor, lo llevamos al ejecutivo, ¿no? Pero cuando nosotros lo hemos hecho, cuando hemos lastimado a otras personas, cuando los hemos herido, no, ahí para nosotros, no queremos que nadie nos juzgue, no queremos que nadie nos castigue, que nadie nos discipline. Nos enojamos si alguien tiene algo contra nosotros. Dios es Dios y no hombre, ¿no? Gloria sea a Dios por ello. Dios nunca va a ser como nosotros, pero nosotros sí podemos ser como Él, ¿no? Ojalá esta enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento toque nuestros corazones, hermanos, y cuando algún día tengamos que perdonar y que amar, recordemos este pasaje, ¿no es cierto? Recordémoslo. Que yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti y no enemigo devastador. Y no enemigo devastador. En Reina Valera dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad, no lo destruiré. Este es uno de mis textos marcados en la Biblia, hermanos. Está de vez en cuando se pone un poco pálido el resaltador, ¿no es cierto? El marcador, yo lo vuelvo a repasar otra vez. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? A menudo, para amenazar con el castigo divino, se argumenta que Dios, por ser santo, no puede tolerar el pecado, ¿no? A veces uno dice, bueno, Dios es 3 veces santo y por lo tanto Él no tolera, es un ser intolerante, ¿no? Y en vez de entender la santidad de Dios, lo colocamos en un plano de una profunda intolerancia, un ser inflexible, un ser que no entiende de razones, ¿no? Por más que vos le quieras explicar, Dios te dice, no, listo, así tiene que ser y si no lo haces así, bueno, arreglate, pero conmigo no vas a jugar. Eso a veces pensamos que es Dios. Y muchos incluso actuamos como eso, ¿no? ¿Cuánto conozco a gente que es re crítico, ¿no? Gente que critica para todos lados, ¿no? Y como dice el Señor Jesús, no mira la viga que tiene en el ojo, ¿no? Y está viendo la paja del ojo ajeno. A veces argumentamos que porque Dios es santo, ¿no? No, el pecado tiene que ser destruido, ¿no?
Si fuese hombre, perdonaría, diríamos, ¿no? Si fuese hombre, bueno, está bien, te lo paso. No, está bueno, listo. Te perdono, pero no olvido, ¿no? A veces decimos así los seres humanos, ¿no? Pero al ser Dios, decimos en este argumento, ¿no? Pero al ser Dios, debe sobreponerse a falsos sentimentalismos y ejecutar con claridad la sentencia. Es decir, es el típico juez, ¿no? Arrogante, intolerante, que no escucha de razones, no entiende razones. Y como, bueno, pues no hay mucho para dónde moverse en la santidad de Dios, bueno, pues el hacha tiene que estar puesta. ¿Mm? Nos parecemos mucho a Juan el Bautista, ¿no? El hacha está puesta sobre la raíz para ejecutar a todos. Ujú. Sin embargo, queridos hermanos, sin embargo, si somos un poco eh, prudentes en nuestras posturas y si en algún momento nos arropamos ese derecho que solo tiene Dios de juzgar, bueno, leamos un poquitito el profeta Oseas, perdón, ¿no? A través del profeta Oseas, Dios argumenta de modo contrario. Si fuese hombre, se dejaría llevar por la cólera, ¿no? Si fuese hombre, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Ah, vos me la hiciste, bueno, vos me la vas a pagar, ¿no? Que es lo que hacemos todos nosotros. Hermano, ¿por qué sigue enojado? No, 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 yo ya no estoy enojado, pero ¿por qué no le habla? Ah, bueno, eso es otra cosa. Ah, no, entonces usted no está entendiendo nada de esto. No está entendiendo nada de esto, ¿no? No está entendiendo nada. Porque sí, como hombres siempre estamos dispuestos a vengarnos. Ah, eso es una, dice el dicho, ¿no? La venganza es un plato que se sirve frío. ¿No? Estamos esperando el momento para asestar el golpe, ¿no? Somos fríos, calculadores. No nos importa el mandamiento de perdonarnos unos a otros y tolerarnos unos a otros. No, no, eso no nos importa. Nosotros queremos hacer justicia. Entonces, si Dios fuera hombre, es lo que está diciendo el profeta Isaías. Ojo con esto. Si Dios fuera hombre, él hubiera acabado con Israel. Sin embargo, hermanos, sin embargo, ¿no? Dios no lo fue. El profeta dice, si fuese hombre Dios, se dejaría llevar por su cólera y actuaría como enemigo devastador, como aquel que toma la venganza en sus manos, ¿no es cierto? Teniendo toda la razón del mundo. ¿Quién le juzgaría a Dios lo contrario, no? Y a veces nosotros pensamos igual, no, yo soy justo, yo soy recto, yo soy perfecto, y entonces, bueno, nadie puede decirme nada a mí. Bueno, eso solamente lo puede decir Dios. Eso no lo puede decir Dios, ninguno de nosotros, en lo absoluto, por favor. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta Oseas? Precisamente porque es Dios y precisamente porque es santo. Fíjense, re interesante lo que dice el profeta Oseas, ¿no? El santo en medio de ti, precisamente porque es Dios y es santo, se le revuelven las entrañas, siente un dolor profundo en su corazón, pero su santidad nunca le va a impedir perdonar. Nunca le va a impedir perdonar. ¿Por qué creen que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario? Pablo, ya lo dije, lo expliqué en otra clase, ¿no? Pablo dice que aún siendo pecadores, o sea, Dios no esperó que nosotros fuéramos santos para perdonarnos y enviarnos a su Hijo Jesucristo. Siendo aún pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esta imagen paterna de Dios, ¿no? Pasará a través del profeta Jeremías, ¿no? ¿Alguien quiere leer para mí, por favor, Jeremías 31:20? Que este es otro texto maravilloso que nosotros tendríamos que respirar, que tendríamos que aprender, que tendríamos que disfrutar, ¿no? Esta imagen paterna de Dios, fíjense, que está hablando del mismo Efraín, que está hablando, a ver, hermano, Efraín es la misma, es un sinónimo de decir Israel. Ajá, solo como para aclarar un poco, ¿no? Efraín es como decir Israel, solo que usan estas dos formas para referirse al mismo hecho. ¿Ah? ¿Alguien quiere leer para mí, por favor, Jeremías 31:20? Sí, 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente.
Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Gracias. Esta explicación que da Jeremías de un pueblo que ya no existía históricamente hablando, porque fue invadido por los asirios siglo y tantos antes, ¿no? Jeremías vuelve a retomar la parte paternal de Dios y le dice al pueblo de Judá, ¿no? Yo amé a Efraín, ¿no? Ustedes saben quién fue Efraín, saben quién fue Israel, ¿no? Y quiero decirle que Efraín para mí fue precioso. El niño, fíjense cómo de una manera tan tierna, ¿no? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Esta es la imagen paterna de Dios, hermanos. Dios después del tiempo no dice, bueno, lo perdoné, porque bueno, pues para que no dijera nada, ¿no? Es el Dios que aún en el tiempo sigue sosteniendo su perdón y sigue sosteniendo su amor por Efraín, ¿no? Aun cuando finalmente Israel no le hizo caso a Dios y terminó siendo invadido por los asirios, pero Dios sigue, pues sigue amándolo, ¿no? Esa expresión del Padre, hermanos, va a llegar a nosotros, al Nuevo Testamento, de una manera tan sublime, tan maravillosa, de una de las grandiosas parábolas que todos nos sabemos, ¿no? Tan predicada, tan leída, tan difundida como la del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo, ¿no? No sé si ya lo expliqué en algún momento, creo que sí. No debería llamarse el hijo pródigo, sino más bien el padre pródigo, porque la historia, hermanos, no debe centrarse en el hijo. El hijo no es el protagonista es el padre, ¿no? Es el padre quien perdona, no solo al hijo menor que se fue y como por ahí hubo un rumor, ¿no? Se gastó la plata en prostitutas. No solo es el padre que perdona a ese hijo, ¿no? Que le desea la muerte. No es solamente ese padre que recibe al hijo cuando viene oliendo a porquería, ¿no? Y le da un nuevo vestido y hace fiesta, sino también es el padre que tiene que soportar las insolencias del hijo mayor, ¿no? El desprecio del hijo mayor que no quiso entrar a la fiesta, que no quiso venir a la fiesta, que el padre tuvo que salir hablar con el hijo y aguantarse y bancarse el reclamo del hijo, ¿no? Como diciendo, mira, sí, llegó tu preferido, y un montón de cosas. ¿Y qué dijo el padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo, chamigo. Yo te amo a vos igual, o mucho más, porque vos estás conmigo, pero tú y tu hermano se fue y hoy vive. O sea, realmente, hermanos y hermanas, la parábola del padre pródigo, ¿no? No tiene que ver con ninguno de los hijos, ni el mayor ni el menor, que fueron los peores, sino más bien en el carácter amoroso y perdonador del papá, del papá. ¿Ok? Muy bien. Naturalmente, hermanos, naturalmente, esta idea, ahora entramos como un tipo de contradicción, que esto es algo importante que tenemos que abordar. ¿Ok? La idea del amor y la misericordia, esta compasión que Dios habla sobre Efraín, tuvo que entenderse, ¿no? En ciertos momentos en donde parece ser que Dios no está cumpliendo esta parte paternal de la que habla, ¿no? Donde parece ser que Dios no está siendo el papá que es capaz de proteger, de dar de comer, de enseñar a andar o caminar a sus hijos, ¿no? Hay ciertos momentos donde la experiencia y el sufrimiento y la derrota del pueblo se hace sentir el eco, se hace sentir la idea de decir, y pues no que éramos especiales para vos, que vos eras nuestro papá. Bien, este sentimiento podría verse, hermanos, podría, y lo digo con todas sus letras, podría entenderse o leerse cuando fue el exilio babilónico, ¿no? Todos sabemos que en el 587-86 antes de Cristo, Babilonia arrasa Jerusalén y lleva cautivo al pueblo.
Una parte se va cautivo al pueblo, otra parte queda en la tierra destruida de Judea, de Jerusalén, y otra parte sale huyendo a Egipto. Ese fue el momento más terrible del pueblo de Judá, ¿no? Más terrible. Fue el momento en donde ellos pierden toda libertad política, Tierra Santa ha sido invadida y conquistada, la ciudad de Jerusalén, donde el templo de Jerusalén, ¿no es cierto?, donde la presencia del Santo de los Santos vivía allí, ha sido destruida. La monarquía que era según el sacerdote, el profeta Natán, que de la dinastía davídica vendría el Mesías. Bueno, ahora el último rey ha sido detenido y ha sido llevado cautivo a Babilonia. Es decir, hermanos, hubo tantas cosas que se perdieron en ese evento, ¿no? Cayeron por tierra todos los pilares que fundamentaban la fe de Israel o los judíos. Ya para ese momento, expliqué en otra clase, podían decirse de la misma forma, israelitas o judíos. La pregunta sería, la pregunta que se hicieron, ¿no? El pueblo en este tiempo, ¿dónde quedó la compasión y la paciencia de Dios? ¿Por qué Dios no hizo nada para detener el ataque de los babilonios? Esa fue la pregunta que se hicieron los israelitas, los judíos. ¿Mm? Ya lo vamos a ver en el libro de Lamentaciones, por ejemplo, ¿no? Donde a través de los poemas del libro de Lamentaciones, el autor dice, ¿por qué no detuviste? ¿No? Y culpa a Dios de lo que pasó. Entonces la pregunta siempre surge y flota en el aire cuando se enfrenta uno a este tipo de situaciones. ¿Dónde queda la compasión y la paciencia? ¿Dónde quedó Dios? ¿No? ¿Qué no hizo Dios? Estas preguntas, hermanos, este sabor amargo, este sabor agridulce que el pueblo tuvo cuando se destruyó todo, provocaron un enorme esfuerzo de reflexión. Muy interesante, hermano, muy interesante. La época del exilio fue la época donde más reflexión teológica el pueblo tuvo para con Dios. No podremos sintetizarlo ahora en breves líneas, en lo absoluto, ¿no? Pero quiero rescatar lo dicho por el segundo Isaías, ¿no? Por un autor muy importante del siglo VI antes de Cristo, ¿no? El segundo Isaías va a decir algo muy interesante, que va a dar una respuesta, que va a explicar qué pasó, ¿no? Y ahora la figura va a cambiar. Ahora no será un padre hablándole a su hijo, sino que ahora usarán otra metáfora que será muy rica, muy rica, hermanos, muy rica en los libros proféticos, ¿no? Que será la figura del esposo y de la esposa. Ajá. Es una figura muy rica que incluso va a alcanzar hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, vamos a leer un pasaje, ¿no? Donde a través de este autor, ¿no? Le va a hablar Dios como le habla un hombre a su esposa, ¿no? Entonces va a usar esta metáfora muy interesante. Escuchen. Dice el profeta, por un instante te abandoné. Ojo con esto, hermanos. Cada palabra es clave para entender que Dios no se olvida nunca de su pueblo, ¿no? Uno podría pensar que es el castigo de Dios, nada más alejado que eso. Dice, por un instante, es un momento. Aquí vemos reflejado el 4. Ojo con esto, hermanos. Atención con esto. El instante es el 4. Ajá. Dice, por un instante te abandoné. Pero con gran cariño te reuniré. El 1000. Aquí tenemos el 1000. Ajá. ¿Se dan cuenta? El 4 y el 1000 están presentes acá. Sigue diciendo el profeta. En un arrebato de mi ira, te escondí un instante
mi rostro. Nuevamente aparece el 4 aquí, hermanos, ¿no? Por un arrebato de mi ira, te escondí un instante mi rostro. Y vuelve a aparecer el 1000, pero con misericordia eterna, ¿no? Millares de millares, ¿no? Que guardan mis mandamientos y que hago misericordia, millares de millares. Con misericordia eterna te quiero, te amo, ¿no? Dice el Señor, tu Redentor. Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8. Este es otro texto, hermanos, hermanas, que tiene que estar sumamente resaltado en nuestro texto bíblico del Antiguo Testamento. Acuérdense, estamos viendo los valores que encierra el Antiguo Testamento en función de Dios. Ajá. Y tenemos que quitarnos esa idea y que a veces nosotros somos parece que queremos ser los ejecutores de Dios, ¿no? Cuando alguien se equivoca, hacemos leña del árbol caído. Nunca hagamos eso, jamás. Es atentar contra el mismo Dios nuestro, ¿no? Porque fíjense cómo Dios habla, ¿no? Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de mi ira te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor, el que te ha redimido. Dios siempre abre una puerta de esperanza, hermanos, Dios siempre, porque su amor, su misericordia es mucho más abundante, ¿no? Es el Dios que ama y que perdona. Es el Dios que ama y que perdona. Ese es el valor, ese es el propósito de la clase, ¿no? Con eso iniciamos, el Dios que ama y que perdona. ¿Se dan cuenta? Es mucho más grande. Por eso yo inicié la clase diciendo, a veces es incomprensible el amor de Dios. No puede ser, no podemos entender. A veces dicen, oiga, pastor, y en el día del juicio, ¿quiénes van a ser salvos? ¿Qué vamos a saber? Nos vamos a resorprender, hermanos, de aquel día. Nos vamos a resorprender. Y capaz, nosotros pensando que nos vamos a salvar, vamos a terminar estando fuera, ¿no? Ay, yo no pensé ver a tal persona en el reino. Bueno, vos no lo pensaste, pero Dios sí lo pensó. Porque el entendimiento de la capacidad que nosotros tenemos para saber cómo Dios ama y cómo Dios perdona es muy limitado. Muy limitado. Así es que no cometamos el pecado de ser como Dios, ¿eh? Con palabras distintas, ¿no? Encontramos la misma idea de Éxodo 34. La misma idea, lo que dijimos, ¿no? El Dios que es clemente, misericordioso, el Dios que es fiel, ¿no? Según lo leímos en el libro del Éxodo y también lo leímos en el mandamiento, pero cuando hablamos de la autodefinición de Dios, ¿qué dijo Dios? Fuerte, misericordioso, piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ya lo vimos ahora, cómo está aplicado de manera teológica. El contraste entre las 1000 generaciones que reciben misericordia y las 4 que sufren el castigo se aplica a la experiencia del pueblo. Se aplica a lo que ahora el pueblo en el exilio está viviendo. Es cierto que ha sufrido mucho, pero esto no significa que Dios haya cambiado de actitud con él. Es cierto que el pueblo siente que este castigo es desproporcionado, pero no lo es. Porque en comparación a la misericordia de Dios, este castigo es nada, ¿no es cierto? Se ha tratado de un arrebato de ira, ¿no? Que dura un instante, 4 generaciones, dura un instante, pero se impone, es mucho mayor la eternidad de la misericordia de Dios. No tiene fin, ¿no? La misericordia eterna que no tiene fin. ¿Ok? Si existe algo evidente en la historia de Israel, reflejado con fe profunda a lo largo de innumerables páginas, si algo es evidente, hermanos, si algo es cierto, es la certeza de que Dios ama a su pueblo. Nos ama a su pueblo y podemos decirlo ahora nosotros,
que también nos ama a nosotros. Los sufrimientos serán interpretados como un modo de purificarlo y mejorarlo. Jamás, jamás el sufrimiento, el castigo será en función de destrucción, sino de purificar al pueblo, y que el pueblo, hermanos, aprenda a amar a Dios. O como un castigo pasajero por sus muchos pecados, sin que esto ponga en quiebra la fe en el amor de Dios. Eso nunca estará en duda. Nunca estará en duda. Dios no destruyó su pueblo, lo amó, lo sigue sosteniendo hasta ahora, como también ha amado a la iglesia. Jesucristo amó a la iglesia y se entregó por ella, dice Pablo en Efesios. Es el Dios que ama y que perdona. Muy bien, vamos a tomar el receso, hermanos, y vamos a venir con esta clase, porque ahora vamos a ver otra cosa, ¿no? O sea, es re lindo esto que hemos dicho, como Dios ama a Efraín, principalmente, ¿no? Como amó a Judá, pero ahora, ¿qué pasa con los otros pueblos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente hora después del receso. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí. ¿Va bien? ¿Qué les parece? ¿Ahí ha quedado claro? ¿Es comprensible esto? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, caemos de rodillas ante la presencia de Dios porque porque por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos? Grande ha sido su misericordia. Qué bonito, hermano, qué bonito. Yo siempre digo, wow. Y este es nuestro Dios, hermanos. Este es nuestro Dios. No es el Dios que te manda al infierno. No, 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 no. No, no. Es el Dios que, al menos en la experiencia del pueblo, por un instante, Él mostró el arrebato de su ira, pero su misericordia siempre será eterna. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta, hermanos? Eso quiero decir, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vámonos al receso, tomamos 10 minutitos de receso y volvemos a la clase. ¿Ok?